A ver, hoy nos metemos de lleno en una de las aventuras intelectuales más audaces de América Latina. Se trata del intento de José Carlos Mariátegui de crear, ojo, nada menos que un manual para entender a todo un país. Sí, así como suena. Pensemos en esto por un momento. ¿De verdad se puede leer un país? O sea, ¿es posible decodificar una nación entera con sus conflictos, su historia, su gente, como si estuviéramos leyendo un libro que solo espera ser interpretado? Es una idea potente, ¿no? Bueno, pues resulta que en 1928, un pensador peruano dijo, sí, se puede, y lo intentó. Con su obra maestra, Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, Mariátegui se embarcó en esa tarea monumental, casi titánica, de leerle el alma a su país. Bien, metámonos de lleno en el asunto. Para entender la dimensión de este proyecto, primero hay que ver el tremendo rompecabezas que tenía Mariátegui delante, porque el Perú de principios del siglo XX, era un verdadero laberinto. A ver, imaginemos la escena. Por un lado, una estructura feudal, casi medieval, que no quería soltar el poder en el campo. Por otro, el capital extranjero que dominaba los recursos clave. Encima de eso, una burguesía local, digamos, demasiado débil como para liderar un proyecto de país moderno. Y en la base de todo, la inmensa mayoría indígena, el verdadero corazón de la nación, pero sin voz, sin poder, totalmente marginada. Vaya nudo, ¿no? Y claro, la persona detrás de esta obra es tan fascinante como el enigma que quería resolver. Porque Mariátegui no era el típico académico encerrado en su torre de marfil, para nada. Su propia vida es la historia de una transformación radical. Miren, Mariátegui fue antes que nada un autodidacta. Un accidente cuando era niño lo dejó con una salud muy frágil, postrado en cama durante cuatro largos años. ¿Y qué hizo? Pues convirtió esa cama en su propia universidad. Se dedicó a devorar, literalmente, cada libro que le llegaba. Y esta tabla lo resume todo. Es la metamorfosis en vivo. En su juventud firmaba como Juan Chroniquier, y era, pues, un dandy. Escribía sobre la alta sociedad, sobre carreras de caballos, poesía un poco mística. Imagínense que llegó a dirigir la revista El Turf. Pero ese joven bohemio, con el tiempo, se transformó en José Carlos Mariátegui, el analista de la lucha de clases, el fundador del Partido Socialista. Un giro de 180 grados. Increíble. Entonces, ¿qué provocó este cambio tan drástico? Pues un viaje. El gobierno de la época, que ya estaba un poco harto de sus críticas, básicamente lo exilió, enviándolo a Europa. Pero lo que era un castigo se convirtió en su verdadera escuela. Y ojo a este detalle, que es genial. Incluso en medio de toda esa efervescencia política, él nunca perdió su lado artístico. Por ejemplo, en Italia, quedó fascinado con poetas como D'Annunzio. Y esta frase de él, «La vida es bella y digna de ser bellamente vivida», le caló hondo. Para Mariátegui, la revolución y la belleza no tenían por qué estar reñidas. Pero claro, la Europa de esa época era un verdadero caldero en ebullición. Vio con sus propios ojos cómo las democracias liberales se venían abajo. Fue testigo del nacimiento del fascismo en Italia y sintió en el aire la energía de las revoluciones que estaban sacudiendo al continente. Todo ese caos lo forzó a buscar nuevas herramientas para entender lo que estaba pasando. Y la herramienta que encontró fue el marxismo. Pero, y aquí está la clave de todo su pensamiento, para Mariátegui, esto no era un dogma. No era una receta de cocina que se aplica igual en todas partes. Como él mismo dijo, era un método. Un método que se apoya en la realidad, en los hechos. No se trataba de copiar y pegar ideas europeas, sino de usar ese método para crear un análisis propio, peruano. Así que, con este nuevo método bajo el brazo, regresó a Perú listo para aplicarlo. ¿Y el resultado? Pues los famosos 7 ensayos. Pensemos en ellos como 7 llaves maestras, diseñadas para abrir las cerraduras más complicadas de la realidad peruana. Y Mariátegui usó su método para analizarlo todo: la educación, la religión, la lucha entre Lima y las regiones, pero se dio cuenta de que todos los hilos, al final, llevaban a 2 problemas centrales, que eran como el corazón del nudo: el problema del indio y el problema de la tierra. Y para él, estos 2 eran inseparables.
Y aquí dio su primer gran golpe sobre la mesa, una idea que cambió por completo la conversación. Mientras todo el mundo discutía si el problema del indio era un asunto racial o de falta de educación o moral, Mariátegui fue directo al hueso. Dijo: no, este es fundamentalmente un problema económico y social. El origen de todo, insistía, está en cómo se reparte la tierra. Y esta cita suya es demoledora, pone el dedo justo en la llaga. Dice que el gamonalismo, o sea, el poder de los grandes terratenientes, necesita que el indio siga siendo ignorante para poder sobrevivir. Es tan vital para su poder como fomentar su alcoholismo. ¡Qué fuerte! Entonces, este gamonalismo era, digamos, el gran villano en el análisis de Mariátegui. ¿Qué es? Pues imaginen a un terrateniente que no solo es dueño de la tierra, es dueño del agua, de la justicia local y prácticamente de la vida de la gente que vive ahí. Era un poder casi feudal, clavado en el corazón del campo, y para Mariátegui era el principal freno para que el Perú pudiera ser una nación moderna e integrada. Perfecto, ya está identificado el problema. Pero, ¿y la solución? Ajá, aquí es donde el pensamiento de Mariátegui se pone todavía más original, porque en vez de importar modelos de afuera, él propuso hacer todo lo contrario, mirar hacia adentro, hacia las tradiciones de la propia tierra peruana. Y acá es donde lanza su idea más revolucionaria, la que rompió todos los moldes de la época. Vio que en el Ayllu, esa comunidad indígena ancestral con sus costumbres de cooperación, no había una reliquia del pasado, una pieza de museo, no. Vio la base, el cimiento vivo para construir un socialismo peruano, un comunismo inca, como lo llamó. Algo que no era una copia, sino una creación propia con raíces hundidas en la tierra andina. Y justo cuando creemos que ya entendimos al Mariátegui racional, al analista económico, ¡pum!, nos da una última sorpresa. Un giro final que conecta la política con algo mucho más profundo, la pasión. Escuchen bien esto porque es increíble. El pensador marxista, el que parte del análisis material, va y dice, no se vive fecundamente sin una concepción metafísica de la vida. El mito mueve al hombre en la historia. O sea que sin un gran mito, sin una creencia poderosa que nos impulse, no hay motor en la historia. Viniendo de él, esto da una revelación. Lo que quería decir es que el socialismo no podía ser solo una ciencia económica, un cálculo frío. Tenía que ser también una fe combativa, una convicción heroica. Un mito, pero en el sentido de una gran idea que inspira, que mueve a la gente a la acción, a construir un mundo nuevo. Al final, lo más importante que dejó Mariátegui no fue un dogma, un libro de recetas. Su verdadero legado es un método, una invitación a la acción. Es la obligación de pensar el mundo desde nuestra propia realidad, con nuestros propios ojos, para así poder transformarla. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando, ¿no? Si su método sigue vivo, si hoy tuviéramos que escribir los 7 ensayos de nuestra realidad, ¿cuáles serían esas claves? ¿Cuáles son los grandes nudos que tenemos que desatar hoy para entender nuestro presente? Ahí queda la pregunta.